siempre. 17:34, seguimos en Más o menos bien. Ya estamos en comunicación con Facundo Cruz, él es director del Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Hola Facundo, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o menos bien te saluda. Ludmila, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Vamos a ir por partes, diría Jack. Tenemos muchas preguntas. Quisiera preguntarte, en primer lugar, tuvimos las elecciones de Cava el domingo pasado y hubo mucho revuelo con respecto a la poca cantidad de participación en las elecciones. Ya lo veníamos viendo en otras provincias, pero acá obviamente como Cava tiende a ser como una ciudad bastante importante en Argentina, tiende a ser como más un tema de mucha preocupación. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, fue el tema de la semana, ¿no? Sí. De hecho, de toda la semana anterior, esta semana ya creo que perdí la cuenta de la cantidad de conversaciones que tuve sobre la participación electoral. Bueno, hacer un balance de todas esas conversaciones entonces. Sí, total. Muy bien. Mira, algo que nosotros estamos viendo desde el Centro de Investigación para la Calidad Democrática, construimos una base para evaluar la evolución de la participación electoral desde el retorno a la democracia hasta la fecha. Ok. Y juntamos todas las elecciones provinciales, ejecutivas, legislativas, de convencionales constituyentes, las nacionales a nivel nacional, las nacionales desagregadas en cada provincia, las PASO, son más o menos 900 elecciones. Es una base bastante grande. Y incluimos el dato de participación electoral, el dato de ausentismo, niveles de voto en blanco, voto nulo, y después lo que es lo que llamamos la participación efectiva, que es la gente que concurre a votar y opta por una lista, por una boleta, o sea, no vota en blanco ni vota nulo. Entonces eso te da el porcentaje efectivo de participación por alguna opción política. Con toda esa información que juntamos, lo que encontramos como primera conclusión general es que cada década en Argentina hay una caída de entre 5 y 10 puntos porcentuales de la participación electoral. Ok. Del 83 para acá. ¿Perdón? Del 83 para acá, Enrique te saluda. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cae 5 o 10%? Entre 5 y 10 puntos porcentuales. Okay. Por década. Entonces, vos en la década del 80 tenés elecciones en torno al 85% de participación electoral. En el 90 empieza a votar en torno al 80%, un poquito menos. Para la crisis del 2001, cuando estalla la crisis del 2001, las elecciones se ubican entre el 70 y el 75% de participación electoral. Después viene lo que sería el retorno de la política a la vida ciudadana, la reconstrucción del sistema político, del Estado, de la reconstrucción del vínculo entre la política y la ciudadanía. Y en ese periodo, entre 2003 y 2011-2013, tenés una pequeña alza que se acerca al 75% de vuelta. Después tenés el ciclo de la pandemia, que hace que se rompa el piso del 70%, claro. Y ahora en la pospandemia, siguiendo esta tendencia que les vengo contando, deberíamos tener elecciones entre el 60 y el 65% de participación electoral. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, con el 53%, muestra que tiene una caída más fuerte que esta tendencia histórica de entre 5 y 10 puntos porcentuales. Claro. Porque cae mucho más, cae entre 15 y 20 puntos porcentuales. Pero eso también tenemos que tomarlo con pinzas, por una cuestión. Con la incorporación o la sanción del Código Electoral y la inclusión del empadronamiento automático para los extranjeros, el padrón en la ciudad creció. Entonces había alrededor de 500.000 extranjeros en ese momento que podían votar, o para la última elección fueran en torno a 525.000. Y cuando vas a ver el padrón de extranjeros, en la última elección votó el 14% del padrón de extranjeros. Entonces, si vas a ver después la elección solamente de nativos, en la ciudad de Buenos Aires votó el 61% del padrón electoral. Claro. Entonces, si tomás en cuenta extranjeros, la caída parece más fuerte, pero si sacás los extranjeros que no lo tuviste en elecciones anteriores y que además hay provincias en donde no están incorporados, deberías tener a la ciudad dentro del patrón histórico de caída de la participación electoral entre el 60 y el 65%. Facundo, ¿y por qué pensás que se da esta situación? Digo, seguramente, o sea, podríamos decirlo en términos medio Foucaultianos, sobredeterminado, digamos, ¿no? Hay distintos factores que pueden alterar esta situación, pero ¿por qué factores particulares pensás que esta situación se da? Algo que se está hablando mucho, que ha sido muy analizado sobre todo en América Latina, pero también se empieza a ver en Europa, es la idea de la fatiga democrática. Uh-huh. Que de la pandemia salimos
por ahí no mejores como esperábamos, pero sí un poco agotados, cansados, podridos, enojados, ¿no? Lo que hizo que muchos ciclos políticos giraran, cambiaran, se generara alternancia. En América Latina hubo mucha alternancia de gobiernos en elecciones presidenciales sobre todo. En Europa no tanto, los oficialismos les fue un poco mejor, pero empezó a crecer mucho la derecha radical, o los candidatos que se muestran enojados y lo va a votar la gente que está enojada. Entonces esa sensación de agotamiento empezó a trasladarse a la participación ciudadana en términos de las elecciones, de poca concurrencia, y un poco la motivación es esto, ¿no? Este agotamiento, este cansancio, este hartazgo, y en donde si le sumás un segundo punto, que empezás a ver que la oferta política no te termina después resolviendo tus problemas de la vida cotidiana, porque terminan siendo discusiones entre políticos y parece que son todos lo mismo, que es como si fuera un 2001 reeditado, en donde todo lo que se presenta a algún cargo político o alguna elección, no tenés mucha diferencia, porque después todos terminan haciendo lo mismo cuando están en el gobierno, sentados en una banca en el Poder Legislativo. Y a eso también agregarle un tercer elemento, que son altos niveles de polarización política que tiene Argentina hace décadas ya, década y media, en donde no se bajan decibeles. Entonces cada vez las campañas son más duras, son más fuertes, son más personales, son más de ataques personales, y eso hace que la ciudadanía se aleje un poco de la vocación histórica que siempre tuvo de participar. Argentina siempre tuvo una democracia muy saludable en términos de participación y compromiso ciudadano, y estas elecciones están empezando a mostrar, bueno, es como una especie de 2001 de revival, en donde no vas y votás en blanco o votás nulo para expresar tu voto de bronca, sino ni siquiera salís de tu casa el domingo. Claro. ¿Y pensás que los partidos políticos están viendo esto, digo, más allá de la discusión de que se puso en agenda y todo, y de todos estos análisis de esta semana que lo estuvimos viendo en los distintos medios de comunicación, pero pensás que eso está impactando en los partidos políticos o que no está directamente por ahora en la agenda? Porque digo, si no, en 2 años vamos a estar con candidatos pidiendo que vayan a votar y no planteando, digamos, programas políticos, ¿no? Sí, mi respuesta podría generar un que otro enojo, pero creo tranquilo, estamos acostumbradísimos acá a que todo el mundo se enoje con nosotros. Creo que el diagnóstico lo tienen todos, me parece que no hay recetas, todavía no hay recetas, creo que eso es lo que está faltando. A ver, Facundo, yo te hago la mirada, viste, al revés. Yo te entro por derecha, si vos querés. Que es, Dale. Claro, viste, que estuvo dando vuelta, me parece que esta lectura, que es, no, pará, y no se puede pensar al revés. Esto creo que lo dijo Rebor, no lo sé. Esta idea de, esto es un triunfo político del gobierno en el sentido de la gente, como la política sí resolvió algunos problemas en este último tiempo, al dar relativa estabilidad, a que la inflación dejó de ser un problema, a que cierta desorganización de la vida económica dejó de ser un problema, hace que se relaje la participación, porque decís, bueno, las cosas están un poco más ordenadas, dejo de participar. Sobre todo una cuestión muy específica, como es una elección legislativa, que uno podría decir, bueno, yo qué sé, un legislador menos un legislador más. ¿Qué opinas de este tipo de lectura que uno podría decir más de derecha? Yo creo que si esa hubiera sido la sensación generalizada, entonces la oferta política del gobierno hubiera estado arriba de los 40 puntos. Porque si le están resolviendo los problemas de la vida cotidiana, plantean soluciones que le sirven, y es una forma de decir, bueno, al final la antipolítica está resolviendo los problemas que la política no está pudiendo hacer, entonces la lista de Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires tendría que haber tenido un mejor resultado. Tuvo una buena elección, duplicó los votos que había sacado hace 2 años. En términos de votos absolutos es un crecimiento importante, pero sigue siendo un 30%, que es el porcentual que está teniendo, que tuvo Milei en su momento cuando compitió en la Ciudad de Buenos Aires, no para diputado nacional, pero sí en la elección, las elecciones del 2023. De hecho, si vos desagregás por comuna o por región de la Ciudad de Buenos Aires, entró con mucha fuerza en el Corredor Norte, que es el voto histórico macrista más duro, que venía consolidado desde el año 2003, de la primera vez que se presenta Compromiso para el Cambio, con la fórmula Macri-Rodríguez-Larreta. No parece prehistoria ahora si estamos hablando de eso, pero desde ese momento que ese Corredor Norte era fuerte voto macrista del PRO, y en la Comuna 13, la Comuna 14, la Comuna 2... y ahí entró con mucha fuerza, y todo lo que ganó la Libertad Avanza lo perdió el PRO. Ahora, si vas a ver el resto de la ciudad, en las comunas de la zona sur, empezó a perder apoyo, no creció tanto como tuvo en otros momentos, que le habían dado esa idea de la construcción policlasista o más transversal de sectores bajos, medios y altos. Esta vez el voto pareció ser mucho más de clase media, alta,
También entró con fuerza en parte del corredor central, que es el voto histórico más progresista, el que acompañó a Aníbal Ibarra, el que acompañó en su momento a Martín Lustó, que ahora se están creando para Leandro Santoro. La Comuna 12, por ejemplo, es una comuna que históricamente la oferta progresista le ha ido bien. La lista de Adorni ganó esa comuna. Eso también es un dato positivo para el gobierno, pero me parece que si efectivamente la sensación general es que la ciudadanía está enojada con la política y entonces tiene que ir a volcarse por una opción antipolítica, y sobre todo si está percibiendo que el gobierno nacional le está resolviendo los problemas de la vida cotidiana, la oferta de Libertad Avanza tendría que haber sacado más votos. Y sobre la gente que no va a votar, uno puede hacer un perfil, no sé, sector social, sector generacional, ¿se puede hacer algún perfil de quiénes son los que no votan? Mira, justo eso lo estamos empezando a analizar porque esta semana empezaron a compartir los datos a nivel de mesa. La semana que viene te puedo dar una respuesta más certera, pero lo primero que puedo decirte, análisis por ahí de un nivel un poco superior, no a nivel de mesa, sino a nivel de comuna, es que los sectores populares de clase media baja y baja, sobre todo en la comuna 4, en la 8 y en la comuna 1, que si bien ahí tenés Puerto Madero, pero la realidad es que la proporción de votantes en Puerto Madero no es muy determinante, es más bien baja la cantidad de gente que va a votar. Son las comunas donde votó menos del 50% del padrón. De hecho, en la comuna 1 votó el 41%, en la 4 el 48%, en la 8 el 46%. Entonces, no por franja etaria o por género, pero sí por nivel socioeconómico, te diría que los menos comprometidos con este proceso particular, que también es la primera vez en la historia que se votan legisladores de la ciudad de Buenos Aires sin que al lado estén los diputados nacionales o el jefe de gobierno. Claro. En esa elección particular no estuvieron muy tentados para salir el domingo de sus casas. Claro, porque en eso debiste de ver el medio vaso lleno, ¿no? Porque uno dice, bueno, en unas legislativas locales, donde votás al legislador, vota el 50 y pico por ciento, que para otras democracias son números altos, no para la Argentina, pero para otras democracias son números altos, uno podría decir, che, participó mucha gente. Pero te saco de ahí y me quedo con lo último que decís, que bajaron mucho los números en las comunas, en los barrios pobres o donde la gente más clase media baja. ¿Puede ser un dato de alerta para el peronismo pensando en provincia de Buenos Aires? Porque ese podría uno decir que es más votante peronista que no peronista. Bueno, ese es un votante que históricamente en la Ciudad de Buenos Aires acompañó la oferta política peronista, que hubo un momento que viró mayoritariamente, a ver, siempre tenés proporción de voto que va a todos los partidos, ¿no? El tema es dónde vos terminás ganando, dónde tenés tu fortaleza. Entonces, la fortaleza del peronismo siempre estaba en el sur de la ciudad. Después, en el proceso 2011, 2017, podríamos decir, las comunas del sur, o tal vez hasta 2019, las comunas del sur se volcaron hacia Cambiemos. Ahí Cambiemos empezó a ganar en el sur. Empezó con mucho trabajo territorial, con la figura de Ritondo que está construyendo en el sur, también con llegada del Estado. De alguna forma, Cambiemos y el PRO le empiezan a arrebatar esas comunas del sur al peronismo, y en las últimas elecciones, sobre todo nacionales, habían empezado, la mayoría de los electores habían empezado a mirar a Javier Milei y la Libertad Avanza. Y ahora yo creo que era un votante que no se movilizó tanto a favor del peronismo, y esto no es el peronismo con remises y con colectivos llevando a la gente a votar. Yo saco un poco la idea del remis, ¿no? Pero sí de que con algún mensaje llegarle a esos sectores populares para que estuvieran convencidos de que la mejor oferta era la lista peronista más competitiva, que era la que lideraba Leandro Santoro, y hubo, me parece, una predilección en su mayoría, porque más de la mitad no fue a votar, de quedarse en sus casas el domingo. Si tomamos esto, sí, me parece que es un llamado de atención para lo que puede llegar a pasar en la elección de provincia de Buenos Aires, sobre todo en un escenario en donde las tensiones al interior de la coalición peronista están increciendo, ¿no? Entonces, si además, y acá hay que decir algo, de la Ciudad de Buenos Aires, salvo la lista liderada por Kim y la de Juan Manuel Abalmedina, que terminaron siendo expresiones más bien minoritarias, pero jugaron por afuera, el grueso del peronismo se encolumnó detrás de Leandro Santoro,
en Provincia de Buenos Aires parece que va a ser una divisoria de aguas donde va a haber dos ofertas igual de competitivas. O sea, si además le agregás ese elemento, y tomando este dato de Ciudad de Buenos Aires, yo creo que es una alarma importante para lo que va a ser la campaña de septiembre y la campaña de octubre. Eso te iba a preguntar, Facundo, ¿cómo ves la elección que se va a dar en la provincia de Buenos Aires? Yo pensaba en algo que tenía que ver con la posibilidad de respaldar, ¿no? Un gobierno, antes hablábamos con una directora de empleo de la provincia de Buenos Aires, bueno, cómo se iba a respaldar al gobernador, o cómo el sector del peronismo iba a respaldar al gobernador. ¿Te parece que eso puede llegar a cambiar? Digo, en general la provincia de Buenos Aires, en esto que vos decís un poco colectivos, remises y eso, ha tendido a ser bastante, se moviliza mucho en términos electorales. ¿Te parece que se va a dar lo mismo en la cantidad de votantes que van a bajar? No puedo dar una respuesta a lo que puede llegar a pasar en provincia en ese sentido. La realidad es que, y a ver, yo además encima para dar pronósticos soy bastante malo, porque de hecho el día de la elección aposté que iba a votar el 70% del padrón. Bueno. Perdí como en la guerra, en la apuesta que hice, se me fueron 15.000 pesos de las manos, se me escurrieron. Y no me atrevería a hacer un pronóstico de lo que ocurra. Sí, la Ciudad de Buenos Aires no es un buen antecedente para lo que pueda pasar en provincia, claro, sobre todo con una elección en septiembre y después en octubre. Con una elección que vas a tener boleta partidaria tradicional y que es la primera vez que lo va a organizar la provincia por su cuenta, ni siquiera en 2003, claro, cuando eso, la presidencial también se adelantó. Exacto, las elecciones provinciales a gobernador y diputados provinciales e intendentes se pegó a la de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, porque en ese momento los gobernadores podían elegir la fecha en que se renovaba diputados nacionales en cada provincia. Entonces la elección fue nacional y dependió de la justicia electoral nacional. Desde que se celebraron los referéndums para la reforma constitucional con dual de gobernador en la década del 90, que la provincia de Buenos Aires no organiza una elección por su cuenta. Y la va a hacer ahora con un componente logístico muy importante, porque es la elección más grande, hablamos de un padrón electoral de 13 millones de personas, con boleta partidaria, y al mes siguiente vas a tener una elección organizada por la justicia federal con boleta única. Claro. Entonces vas a tener que convocar a la ciudadanía y sobre todo movilizar a los propios en un mes, dándole un mensaje, primero, definir si va a haber lista de unidad o va a haber competencia, entonces saber quién empieza a movilizar a quién, y decirle hay que votar o vamos a votar o marcar de esta manera, o esta es la boleta o esta es nuestra boleta, y la elección siguiente va a ser, bueno, ahora tenés que tildar con la cruz acá y tildar con la cruz acá, y eso va a generar ciertos elementos de confusión en la ciudadanía que si no se trabajan bien, por ahí la salida termina siendo, bueno, no, esto es un quilombo, yo mejor el domingo no me quedo claro, me quedo en mi casa, no voy a votar, hago un asado, veo una serie, veo la fecha de fútbol, lo que sea, pero es difícil prever qué puede llegar a pasar. Sí, todos estos elementos de vuelta generan alertas que son necesarias ser atendidas a tiempo. Facundo, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana. Igualmente. Escuchamos a Facundo Cruz, él es director del Centro de Investigación para la Calidad Democrática, también politólogo, consultor, analista político, que nos estuvo un poquito conversando sobre lo que fue las elecciones de Cava en cantidad de votos. Tremendo, tremendo. Yo no sabía que iba bajando tanto. Me sorprendió un poco ese porcentaje de... Sí, pero a mí me sorprendió, pero viendo